Ay, sí, estamos en vivo. Estamos esperando que se conecte Marcelo. Vamos a esperar un ratito más. Espera un segundito. Ya, hola. Hola, voy a dar vuelta a la cámara, espérate. Sí, está Ahí dado sí. vuelta. Por mientras, voy a compartir el link de Facebook. Ya Ya. te lo voy a compartir también para que lo puedas enviar y replicar a más personas, Ah, ¿ya? ya, pues, súper buena. ¿Ya? Ya. Listo. Por eso suena una música, porque estoy transmitiendo por Facebook también, ¿ya? Ah, ya, dale. Ya, espérame. Se va a unir, por si acaso, se va a unir Isaac, Ajá, que es quien conduce conmigo, ¿ya? dale. Ahí te envié el link al WhatsApp para que puedas compartirlo, Marcelo. Ok, Este va a ser la transmisión que sale por el Facebook, ¿ya? Por si acaso. ya. Ahora voy a publicar en algunos grupos para que igual puedan ir, puedan ir siguiendo la transmisión. Ya. Y ahora sí, ya estamos en vivo. Hoy tengo un problema con el celular, que lo tengo que dar vuelta. Y ahora sí que sí, Ahora sí que sí. ahora sí que sí. Ya. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Gusto saludarte, Dani, Isaac, y conversar, para conversar de este tema tan interesante, desafiante, debatido, polémico, peleado, de todo. Ha sido De todo un poco. de todo un poco. Sí, Desconcertante, oye, diría. Marcelo, agradezco que te den la oportunidad de poder estar con nosotros. La verdad es que me costó mucho y poco, porque igual sé que yo tengo personas como de confianza, por decirlo así, que siempre que yo los invito van a estar dispuestos. Que incluso Víctor Rey, que Ya, también es un pastor, ¿cierto? Él me dijo inmediatamente que sí, igual que Marcos Corona,
pero no tienen Instagram. Entonces, como estamos transmitiendo a través del Instagram, ese fue el gran problema. Ya. Pero Víctor Rey quedó en hacerse un Instagram. Va a entrar a Así que, la modernidad. sí, así que ahí vamos igual a ver si tenemos una conversación más adelante Me parece. con Víctor Rey. Isaac, ¿cómo está Isaac? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien? Bien, bien. Bien, bien. Sí, te escuchamos Sí, bien. súper. Sí. Vale. Ya. Oye, ¿cómo ha estado la cosa, Isaac, con tu...? Porque a todo esto Isaac es a ver cómo lo puedo decir, es como que anda predicando, anda predicando con la Constitución a todo esto. Sí, pero me honra que te rías porque no es para ofender, sino que porque es así en términos generales, ¿no? Como que uno asume cierto compromiso y parece que en realidad anduviera evangelizando la nueva Constitución, pero no es en tonos de burla, sino que más bien de empatía respecto de que esto en verdad se estaba transformando en una... Sí, pues en una campaña que en algún sentido tiene que ver con, pucha, ¿sabe qué? Le traemos una buena nueva y hay gente que necesita como verlo por el lado más positivo porque está demasiado eh, beligerante la reflexión. No hay espacio como para reflexionar de verdad esto, en vez de simplemente tener que estar discutiendo o desmintiendo noticias y cosas por el estilo. Eso. Sí, Bien, súper. sí, yo estoy de acuerdo con eso, con Isaac. Se ha convertido en un tema muy, muy áspero, muy descalificadora por lado y lado en algunos momentos. Y yo concuerdo en eso, en que de repente uno trataba como de apagar los incendios de mentiras, ¿no? De fake news que circulaban, y en realidad era tratar de apagar el fuego con benzina. Entonces es mejor ver objetivamente, conocer bien lo que dice el texto y luego sobre eso generar espacios de diálogo, de reflexión, de conversación y para clarificar lo que uno no puede entender o las dudas que uno tenga o tanta tergiversación que hay respecto a lo que dice a lo que no dice. Y entonces, claro, en ese sentido es mejor ser propositivo, decir, bueno, esto es lo que dice, conversemos sobre esto, y puede que estemos de acuerdo, puede que estemos en desacuerdo, eh, porque eso es parte del ejercicio, por un lado, parte del ejercicio democrático, pero otro concepto que es muy importante y que en esta Constitución viene, que es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Entonces, muy buen punto, estimado, muy buen punto, porque cuando la gente se le habla de la libertad religiosa, en general piensan que es como una... Isaac, disculpa. espera, antes que nos alarguemos, yo quería igual que el Marcelo se presentara, porque dale, lo conozco, sí. yo nomás. Entonces, adelante. empecemos con la presentación, antes que se alargue, porque yo sé que a lo mejor Elisa y Marcelo van a tener para rato para hablar. Así que, antes que nos alarguemos, Marcelo, te invito a que te puedas presentar, que te puedan conocer, a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente, ¿ya? Y ahí los que se van conectando te puedan ir conociendo un poco más. Sí, bueno, que no les hagan cuento preguntas. entonces, bien resumido ya para no alargarme tampoco en presentaciones personales. Bueno, mi nombre es Marcelo Valenzuela, soy pastor evangélico y bachiller en teología. Antes de eso estudié educación media en español en la Universidad de Concepción, donde también cursé estudios de magíster en literatura hispánicas. He ejercido como pastor y como docente en forma simultánea, y en la actualidad estoy dedicado a la docencia en la coordinación del área de lenguaje en IP y CFT de Santo Tomás, acá en La Serena.
Y en términos pastorales, hemos venido desarrollando junto con mi esposa en estos últimos años un trabajo de acompañamiento matrimonial. Así es que estamos abocados en eso, en generar contenidos para compartir con matrimonios, talleres y terapia de pareja también. Entonces, estamos abocados a eso en nuestra tarea pastoral, acompañar a los matrimonios, que hoy en día es una tremenda necesidad. Eso sí, en resumen, casado, 37 años casado, tenemos 2 hijos, una hija ya mayor, ya ella es abogada, y un hijo que todavía está con nosotros, está estudiando, y un nieto por parte de nuestra hija, que tiene 9 años. Así es que ese es nuestro núcleo familiar. Eso. Qué bien, Marcelo. Y radicado en La Serena. Genial. En La Serena, sí. Qué bien, Marcelo. De verdad es un gusto para mí poder saber que uno cuenta contigo para poder dialogar y conversar de estos temas. Ya, Isaac, ahora sí te dejo para que sigas con la pregunta, con la respuesta, con todo lo que quieras. No, a ver, hay tanto que conversar en esto, sí. Marcelo, hay muchísimo que conversar, siento yo. Es una deuda pendiente como país laico. Mira lo que estoy diciendo, como país laico es una deuda pendiente hablar sobre la libertad de conciencia, sobre la libertad religiosa y sobre la libertad de expresión. Esa es mi postura. Porque mucha gente cree que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad religiosa ejercida en muchos países es como a regañadientes, es como ya que la gente, lo que usted quiera creer, créalo nomás, así en su casita, puerta cerrada, pero no moleste. Como si fuera un derecho de menor categoría. Y la verdad es que la libertad de religión se fundamenta en el derecho inalienable a la libertad de conciencia. Entonces, no es un derecho menor, no está, bueno, los derechos no se pueden en general poner en una escala de superior o inferior, normalmente se los lee de manera colaborativa, por decirlo de alguna forma, y el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de conciencia, estamos hablando de un tema álgido, ¿no? Porque normalmente solo se lo reduce libertad de conciencia en términos ideológicos partidistas, es decir, que tenemos derecho a pensar lo que se nos ocurra, digámoslo así, y no, pues, la libertad de religión, la libertad de expresión religiosa, la libertad de conciencia, van muy de la mano, están fundadas en un mismo derecho, y me gustaría que para que empezáramos a conversar, tú nos hablaras de eso, y luego pasamos a la contingencia nacional en este punto. Bueno, mira... Pero un poquito, igual, poquito para redondear igual la misma pregunta del Isaac, también decirle o preguntarte que ¿crees tú que la política también es competente para los cristianos? Que es un poquito el mismo sentido a lo que va el Isaac. Porque muchas veces los cristianos creemos que prácticamente no nos tenemos que meter en nada. Entonces, ahí un poquito, Marcelo, para que nos expliques. Ampliemos el término, disculpando, Marcelo, pero ampliemos el término para no achacarlo directamente al cristianismo. Hablemos de las religiones o la profesión religiosa, la profesión del credo, si es compatible o no con la confesión política, podríamos decir también, o con la adhesión política. A ver, hay 2 cosas que yo creo que hay que separar, por un lado, y tiene que ver con el hecho de que las religiones, ya para que lo ampliemos más, las religiones son una cosa y el Estado es otra cosa. ¿Ya? Son 2 esferas totalmente distintas. Y en ese sentido, desde el punto de vista de Chile, en la práctica, en realidad, Chile no ha sido y no es hasta el día de hoy un Estado laico, sino que lo único que hace es consagrar la separación de la Iglesia y el Estado desde la Constitución del 25. De hecho, la Constitución del 80
mantuvo los mismos términos de lo que decía la Constitución del 25, ¿ya? En que hablaba de la libertad de conciencia también, ¿cierto? La manifestación de creencia, el ejercicio libre de todos los cultos, más o menos esa era la idea. Entonces, en Chile existe una separación iglesia-estado, que por lo demás fue promovida por algunos pensadores liberales y evangélicos a principios del siglo XX, y que dio origen a que en la Constitución del 25 se estableciera la separación iglesia-estado. Entonces, eso define también lo que es la postura del mundo evangélico y protestante, en el sentido que el rol del Estado es una cosa y el rol de la Iglesia es otra. Y esta separación significaba que la Iglesia no puede intervenir en asuntos del Estado, como ocurría antes, antiguamente, ¿cierto? Con el catolicismo, o que el Estado puede intervenir en asuntos que son propios de la Iglesia, porque son dos esferas totalmente distintas. Pero en el ámbito de lo particular, de lo personal, en el foro interno de cada creyente, indudablemente que está en todo el derecho y en toda la libertad de participar en la vida política. No solo como ciudadano ejerciendo un voto libre, informado, sino que además tiene todo el derecho, incluso hasta de tener una militancia política en un partido, y de hecho este último año ha sido más notorio, ocupar cargos de representación popular, ¿ya? Es decir, eso no está vedado para un creyente. Ahora, lo que ha ocurrido en estos últimos años es que ha habido un movimiento de un cierto sector, y aquí disculpen que me circunscriba al mundo evangélico protestante, ha habido un sector que ha tomado una idea, a mi modo de ver errada, de pensar que la Iglesia tiene que acceder también al poder político. Y de allí que esto, tomando un poco lo que ha ocurrido en otros países, como en Brasil, hablar de la bancada evangélica, ¿ya? Eso raya, a mi modo de ver, en una herejía, porque el sentido y el contexto de la Iglesia en el Evangelio no tiene nada que ver con inmiscuirse en la política en esos términos, ¿ya? Sí puede aportar desde su esfera de la ayuda social, de la ayuda comunitaria, incluso hasta de propuestas puede hacer, pero de ahí a intervenir directamente en decisiones políticas, no, ¿ya? Porque no es el rol de la Iglesia. No sé si responde un poco a la pregunta. Sí, porque de hecho, bueno, voy a tratar también de contextualizar eso. O sea, yo pienso que lo que da pie a este movimiento evangélico, que digamos que siente que tiene que tener una representación directa en el Congreso, porque eso es lo que yo pienso, que ellos quieren tener una representación directa respecto de sus creencias religiosas. Esto también se da porque, como un péndulo, ¿no? Venimos también de una práctica política desde el catolicismo, en donde o sea, la intervención era la misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en los 90, apenas salidos de la dictadura, tuvimos una intervención feroz en política de la Iglesia Católica en temas de moral. Hay que recordar que hasta hace muy poco se consideraban, por ejemplo, que era inmoral, qué sé yo, hablar de dar el mismo rango de los hijos nacidos en matrimonio que los de fuera del matrimonio. Sí, y es una conversación que no era puramente laica, venía desde el mundo católico, desde los partidos que se asociaban a la religión católica y que decían representar estos valores humano-cristianos, ¿no? Entonces yo creo que el péndulo se está moviendo en la otra dirección, en el mismo punto. Entonces,
atendiendo a lo que tú dices, que tienes razón, ¿no? Porque no se puede mezclar, pues si no seríamos una teocracia. No podríamos estar hablando de una democracia, Claro. sino que estaríamos dentro de una teocracia en donde nos estarían gobernando instituciones religiosas. Sin embargo, ¿cuál crees tú que debería ser el lugar donde se debe colocar a sí misma o a sí mismo el creyente respecto de su responsabilidad en la política? Donde por decirlo así, su particularidad en la mirada del mundo, de cómo ve el mundo, sin ser directamente sin trasladar directamente las creencias al plano de lo político. ¿De qué manera crees tú que se tiene que ubicar un cristiano o un creyente, en este caso, respecto de la participación en la política? ¿De qué mirada nos puede ofrecer, como decías tú? Mira, yo creo que es inevitable el que uno en todas las esferas, y sobre todo en la política, de alguna manera traspase sus propias convicciones, sus propias creencias, sus propias ideologías, y en ese sentido, como cualquier otro ciudadano, un creyente va de alguna manera a traspasar también sus propias convicciones de fe y sus propios principios valóricos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, de alguna manera se va a ver reflejado en su concepción de la vida y va a querer llevar esos principios o valores también a la esfera política. Obviamente lo que no se puede hacer es tratar de imponer lo que son las prácticas, los ritos o algunos principios, ¿cierto? Que nosotros podemos creer, que nosotros podemos sostener, pero que no los podemos imponer sobre los demás. Porque, y en este caso en particular en una constitución, porque la constitución no está escrita para nuestros intereses o para nuestras creencias, sino que la constitución es el paraguas para todo un país, ya donde hay moros y cristianos, ¿ya? Donde tenemos una tasa, un porcentaje de casi un 20% de personas que se declaran agnósticas o ateas. Entonces nosotros podemos imponerle nuestras prácticas y nuestras creencias en diferentes temáticas a ese 20% que es agnóstica o que es atea. Nos gustaría, claro, pero no se puede. Claro, es una tentación, digámoslo así. Claro. Una tentación permanente. Pero en el ámbito de la iglesia, obviamente que sí, pues ahí nosotros sostenemos ciertos principios y valores, y yo adhiero libremente también a ellos. Claro. Claro, no, estaríamos frente a otro fenómeno religioso si fuera contra tu voluntad, digámoslo así. Claro que sí. Claro que Exacto. Oye, antes que Elisac siga, yo sé que a Elisac le encanta este tema, Marcelo. qué bueno. Estoy así. Sí. Antes que sigamos ya con esto de mismo, ya nos metamos los artículos, empecemos a analizar un poquito más, etcétera. Yo sé que hay harto para conversar, vamos a tratar de ver si podemos conversar todo, en lo posible. Pero antes de eso yo te tengo una pregunta, en realidad te tengo dos preguntas, pero te la voy a hacer en una. ¿Ya, Marcelo? ¿Cómo para empezar a abordar esto de la propuesta con una mentalidad a lo mejor que para los cristianos lo van a entender, o los que estudian teología? A ver, te pregunto, ¿cómo crees que era Jesús, Marcelo? ¿Y qué es acercar el reino de los cielos? Pero la pregunta. Dani, fuiste peor que yo, bro. Fuiste peor que yo. Yo estoy tratando de evitar. ¿Sabes por qué quiero hacer esa pregunta? Porque según lo que me responda, es al final un poco para abrir la mentalidad de qué es la propuesta constitucional. Porque según yo, Jesús no era una persona de mente muy cerrada o que te haya sido quien te juzgara.
primero, creo yo. O sea, Ya. entonces, no sé si me explico a lo que Oye, quiero sí, llegar. sí, mira, pero antes de responder, y porque después se me puede olvidar, yo creo que hoy en día, y siempre, en realidad siempre ha sido así, los agentes políticos buscan la legitimación religiosa. Quizá hoy en día no tanto, pero antes, y de alguna manera yo diría que sí, hasta hoy en día también, buscan la legitimación religiosa. Entonces, es muy fácil buscar la adhesión de las distintas instancias religiosas, proponiéndoles cosas o planteándoles cosas que sean del gusto del caso de los creyentes, o también induciendo el miedo, el temor. ¿Ya? Eso es muy fácil de ocurrir. Y un error muy grande también, a mi modo de ver, es tratar de justificar, en este caso, un tema político, como es una constitución, con valores o principios del Evangelio o enseñanzas del Evangelio, porque son cosas distintas. Entonces, pero depende, no sé, yo Marcelo, yo tengo otra opinión. Yo siento que como cristiano a nosotros se nos ha inculcado un evangelio súper, claro, como decías tú, temeroso, un cristianismo que incluso, no es por discriminar ni nada por el estilo, pero a los pentecostales incluso, hasta el día de hoy no se le ha enseñado a leer el contexto real o a estudiar la teología como tal de lo que se enseña en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que al final cada uno pretende tener como juzgar al final al otro. Sí. Ya, yo sé que a lo mejor son cosas distintas, pero al final tiene que ver con la política y tiene que ver con estas propuestas. Sí, mira. Porque siento que, ejemplo, el discriminar a un homosexual porque él eligió ser homosexual, ya, no sé si me entiendan a lo que voy, al final está juzgando porque él cree tener la razón de lo que él leyó en la Biblia y hizo su propio contexto. Sí, mira. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, sé lo que entonces, por eso mismo yo te planteo esta pregunta. Sí. Porque para mí Jesús no es una persona individualista, ¿me entiendes? Es una persona que lo que me hace sentido es una persona que anda caminando y llevando la palabra de Dios y no anda juzgando. Le anda diciendo a esa que iban a tirar la piedra, le dijeron, oye, que tire la primera piedra, ¿quién es pecador primero? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es esto, donde estamos. Entonces, a eso voy. Quiero salir en defensa de Marcelo. Repente los cristianos somos un poco juzgadores y de las mismas cosas que salen en la propuesta. Sí. A eso es lo que yo me quería sumergir un poquito para empezar a leer los artículos. Porque vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la homosexualidad, incluso de la educación sexista, que son puros temas tabú para la religión, o para los cristianos. Claro, mira, pero antes de ir a la pregunta, por eso yo te decía, que para que no se me olvidara a mí, el hecho de que, por ejemplo, en este momento hay un sector evangélico que está usando el argumento de que votar rechazo es el voto cristiano, ¿ya? Porque en el apruebo tú estarías votando contra principios o valores que van en contra de nuestra creencia y de nuestra fe, y dan toda una argumentación. En realidad están sacando y están mezclando una decisión que es absolutamente política y de organizaciones que están vinculadas a partidos políticos, que están llamando a votar rechazo y que condicionan y califican tu cualidad o condición de cristiano y cuestionan si votas apruebo. ¿Ya? Pero también acaba de aparecer una declaración de Cristianos por el Apruebo
y a mí me llama la atención que es en el mismo tono. Es decir, también están diciendo los valores cristianos son los que nos tienen que mover a votar a prueba. Están usando el mismo argumento. ¿Te fijas? Ahora, con respecto a lo que tú planteas, ¿cómo era Jesús? Jesús era alguien muy cercano a las personas, muy sensible a las necesidades, muy compasivo además, independiente de la situación o de la condición. ¿Ya? Y eso da para un tema largo, pero solamente para comentarte, nosotros tenemos muchos estereotipos respecto de Jesús. Yo pregunté un día, ¿cómo se imaginan ustedes que era Jesús físicamente? Y te describen al Jesús con ojos verdes. Te describen al Jesús de Franco Sefirelli. ¿Y cómo andaba vestido? Con una túnica blanca. ¿Ya? Entonces, eso es un era de pelo largo. Hay demasiadas cosas sabrosas en ese imaginario. Nariz respingada. Son estereotipos. Claro, hay un imaginario respecto a cómo era Jesús. Y cuando uno le dice, bueno, Jesús era un judío de su tiempo, y eso significaba que tenía el pelo motudito, era moreno, los labios un poco gruesos, y como buen judío tenía una tremenda cayuya. Y andaba vestido con túnicas que se vestían en la época, que eran de colores grises, porque no existía como teñir, o era muy caro eso. Entonces era una persona común y corriente. Es decir, esos ya son estereotipos. La gente tiene además otro estereotipo de Jesús, que es, por ejemplo, como alguien muy grave, muy serio, que nunca se reía, y que poco menos que andaba con un púlpito para arriba y para abajo, en una época en que no se usaba el púlpito, sino que la costumbre era que el maestro se sentaba a enseñar y la audiencia se ponía de pie para escuchar, ¿ya? Entonces, pero la gente se forma ciertos estereotipos, y entre esos también le atribuyen a Jesús ciertas creencias, tradiciones que son nuestras, o escalas valóricas que nosotros hemos construido, pero que no dicen relación con cómo era Jesús con las personas. Claro, tú mencionabas la mujer que iba a ser lapidada, que según la ley tenía que ser lapidada, ¿ya? Pero hay otros pasajes igualmente significativos, ¿ya? Uno que es conocido por todo el mundo, ¿cierto? Aunque no sea cristiano, que es la parábola del hijo pródigo, y ahí hay un pasaje muy especial que dice que cuando el padre lo vio que venía de regreso, el hijo, ¿cierto?, que se había gastado toda la plata del papá, y ni siquiera en una mala inversión, sino que se la gastó en fiesta, y dice que con prostitutas. Y cuando vuelve arrepentido, el papá dice que a la orilla del camino lo vio que venía, y corrió a abrazarlo, sintió compasión y lo besó. ¿Por qué ese gesto y ese detalle es tan importante? Porque muestra, Jesús está contando una historia de cómo actuar como padre también. ¿Por qué es tan importante? Porque según la ley, el hijo que era desobediente, que era rebelde, había que llevarlo en medio de la comunidad y lo tenían que lapidar, lo tenían que apedrear. Cuando este papá, y yo me imagino que todos los días salía al camino, y cuando ve al hijo corre a abrazarlo, es porque con ese gesto para la comunidad, él está diciendo, yo lo perdoné. Y con eso la comunidad no iba a apedrear a su hijo. Entonces, eso te muestra cómo era Jesús. Es decir, él no acusaba, no condenaba, porque el propósito para el que él venía era otro. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Mira, hay pero toneladas de libros que hablan acerca del reino de los cielos, qué es el reino de Dios, y todavía es un tema de discusión. Pero esencialmente el reino de Dios no es otra cosa que los valores, los principios del Evangelio, aquí, parcialmente realizado, pero que se van a cumplir en un futuro. Ese es el tema de la esperanza. ¿Te fijas? Y ahí, en realidad, entonces... Y entrándonos en eso mismo y pensando en ese Jesús. Oye, pero yo quiero defender el punto ahí de Marcelo y voy a ponerme de su lado en este momento porque es injusta la pregunta, hay que decirlo. No, porque no es injusta, pero sí, ¿cómo pensamos los cristianos y los religiosos? Pensamos de esa manera. Sí, pero es injusta. Nosotros mezclamos las cosas. Pero es que es injusta. No podemos separarla porque vivimos en un puro mundo.
Pero ese, ¿Cómo voy a separar la religión de la política? No, pero no sí se Yo no la puede puedo es separar. separar. injusta en la medida que intenta utilizar la imagen de Jesús para justificar algo como bien lo dijo Marcelo. Sea a favor o No sea estoy rechace, justificando. no, pues, Estoy dándole el punto crítico a esta conversación. Eso estoy haciendo. Que quede claro. vale. Hiciste el abogado Yo del vi los diablo. comentarios de Marcelo. A todo esto vi los comentarios de Marcelo cuando subió su flyer y le decían, ¿y a dónde está el punto crítico? Voy a hacer yo el punto crítico. Bueno, yo les coloqué que a veces yo también planteo un punto crítico, aunque no esté de acuerdo con mi punto de vista. ¿Ya? O sea, yo incluso creo Mira, que lo propio sería que pudiéramos esbozar cuáles van a ser las relaciones entre lo que plantea Dani, que es cómo va a enfrentar el mundo creyente normas aprobadas que contravienen sus creencias personales, pero que aún así deberían ser entendidas como parte de la convivencia nacional. claro, Exacto. ese ¿No? es el punto. Sí. Ese es el Como, punto. por ejemplo, lo Mira, voy a poner así más gráfico todavía. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a relacionarnos, por ejemplo, con el derecho a la libertad de expresión para que un creyente pueda decir que está en contra de la homosexualidad, por ejemplo, pero que al mismo tiempo eso no constituya un discurso de odio, por ejemplo, sino que esté basado en un contexto y en una forma de expresión que tiene que ver con mi conciencia, con mi adscripción a una religión, y no, por lo mismo, que no sea utilizado precisamente como discurso para perseguir o incitar al odio de los homosexuales, por ejemplo. Esa es una digamos, va a ser una de las cosas que vamos a estar viviendo permanentemente, cómo nos relacionamos con esos valores, Mm. la libertad de expresión, la libertad de conciencia. ¿Qué opinas tú, Marcelo? a ver, bueno, en realidad hay hartas cosas de las cuales abordar del tema ya. Mira, yo creo que efectivamente eso es algo que es un tema dentro del mundo evangélico. Uh-huh. ¿Ya? El mundo evangélico protestante, yo diría que también en alguna medida dentro del mundo católico. Es cómo respeta o cómo se relaciona con el mundo LGBTI. Y ahí hay todo un tema, porque yo entiendo la postura que tiene un sector evangélico de rechazo hacia la diversidad sexual. ¿Ya? Yo lo entiendo. Lo que no comparto es esta actitud beligerante de ataque, de descalificación. Y obviamente, claro, en el ámbito de la iglesia, ellos pueden sostener una postura, ¿ya? Pero de allí a salir de las puertas hacia afuera, como yo veo más bien esa actitud, ¿no? De condenar o de atacar o de discriminar, creo que eso no corresponde. Yo creo que ahí yo siento que tenemos que asumir una equivocación. Eso no es compartir el evangelio. Eso no es evangelizar. Es decir, estar en contra de no es parte de la misión de la iglesia. Yo quiero ponerme de tu lado, poniéndome en contra de mi lado, por decirlo así, ¿no? Con otro ejemplo, quizás para que se entienda mucho mejor. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una denuncia respecto de un colegio en donde unos niños tuvieron una experiencia que dentro del contexto del creyente estaba asociada con una experiencia mística de descenso del Espíritu Santo, y los niños bailaban y danzaban. Hubieron algunos que
no estoy 100% seguro, pero creo que más de alguno, eh, que ya, digamos, en el baile se cayó, se pegó, se golpeó, qué sé yo, evidentemente esto fue informado a los padres ya cuando esto había terminado y no de manera como formal, sino que creo que los padres se enteraron como 2 o 3 días después de lo que aconteció, ¿no? Bueno, desde el lado desde el no creyente, por decirlo así, o del agnóstico, o del ateo, esto fue mirado como, no puede ser que, supongamos que hubiese habido algún accidente con un niño, y uno de esos niños hubiese terminado en el hospital. ¿Cómo respetando la libertad de creencia? Porque para mí, si los padres están colocando a su hijo en un colegio que suscribe una creencia religiosa, donde me imagino que además participan de todo lo que es la ritualidad y los compromisos que están asociados con la adherencia a esa creencia. ¿Cómo desde fuera nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? Sí, está bien, pero hay ciertas cosas en términos de salud de los niños, del cuidado de los niños, de la educación que reciben, que tienen que ver con si un niño se golpea o se cae o le pasa algo, eso tiene que ser informado, eso tiene que verlo un médico, puede ser que hay que evaluar también si algún niño después de esta experiencia está bien, si sus padres necesitan orientación al respecto, lo que sea, ¿no? Eso ocurrió, y en el contexto en que ocurrió además, que era súper específico, porque vuelvo a insistir, era un colegio con adhesión de fe. No es Era como un que yo colegio confesional. que además es lo más normal, además, porque a mí me pasa, por ejemplo, mis sobrinos están en un colegio católico porque es el mejor colegio dentro de donde nosotros estamos viviendo. Digo, mejor, bien entre comillas al aire, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que se convivir el respeto a los derechos de los niños, el respeto a la libertad religiosa, y cómo articulamos una relación, que eso es lo más importante, creo yo, una relación sana entre todos estos distintos derechos, de modo que esto no se convierta, digamos, en una funa de un lado y una funa del otro, y hay que sacar a todos los religiosos, hay que sacarlo, o hay que no sé qué, bueno, lo que uno ya escucha, ¿no? ¿Desde dónde partir para ayudar a esa relación entre en este caso, distintos derechos, en algo tan concreto como, por ejemplo, la educación? Mira, yo creo que parte precisamente por el tema de educación. ¿Ya? Educación y valores de ciudadanía. Porque ¿Ya? hoy en día, y una de las cosas porque aquí vamos a estar con cuestiones, como quedó el proyecto, quedó con cosas buenas y con cosas malas. Hay algunas que quedaron demasiado amarradas, a mi modo de ver, para asegurarse de que se legislara después según eso. En otras quedaron muy abiertas, entonces dicen, sí, pero es que no dice tal cosa. Entonces, yo hubiese preferido algo con menos articulado, pero que dejara al legislador definir. A mí me parece que eso hubiese sido mucho más democrático, ¿ya? Después el legislador definiera en qué términos quedaba ese tipo de cosas. Pero si hay algo que uno puede rescatar, por ejemplo, de la propuesta constitucional, es precisamente el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión, ¿ya? Y que en eso incluye el ejercicio, ¿cierto? El libre ejercicio, dice, en el espacio público o en el espacio privado. Entonces, eso significa, la Constitución está diciendo, en el ámbito escolar tenemos distintas formas de pensar, distintas expresiones religiosas, distintas cosmovisiones. Y eso hay que respetarlo. Y tenemos que convivir con eso. Y ahí entra el tema educacional.
¿Cómo enseñamos esa convivencia? Fíjate que yo trabajé en un colegio, era un colegio confesional, claro, yo diría que un 70, un 80% no eran cristianos evangélicos, ni siquiera el 20% yo creo que llegaban a ser familias de trasfondo cristiano evangélico, pero a mí, yo siempre hacía una pregunta a los chicos y era para saber quiénes eran, y preguntaba quiénes se identificaban como de trasfondo evangélico protestante, y en un curso de 30 no eran más de 3 o 4, quienes se identificaban como católicos, pero católicos profesantes, que fueran a misa y que cumplieran con todos los sacramentos. Mira, y no eran más de 5 o 6, y el resto le preguntaba que no creían en nada, se declaraban agnósticos, o algunos derechamente, sobre todo ya de tercero o cuarto medio, decían que ellos eran ateos, que no creían en Dios. O sea, tú tienes esa diversidad hoy en día en términos de creencias. Y por supuesto había uno que otro por ahí que andaba en la onda mística y de las runas y de cosas así. Es decir, tú tienes hoy en día una diversidad, una pluralidad de creencias. Y en el espacio escuela tienes que aprender a convivir con todo ese tipo de personas y de pensamientos. Y lo mismo el tema de la diversidad sexual, es decir, en los colegios tú vas a encontrar alumnos gay, alumnas lesbianas, puede que aparezca un estudiante trans y forman parte de una realidad y tienes que aprender a convivir con ellos. Entonces, ese es un rol del sistema educativo, pero también es un rol de la iglesia, en el sentido en que, claro, alguien puede estar en contra pero eso significa también respetar a los demás y no hacer bullying. A mí me preocupa mucho ese tema porque los niños son niños y a veces los niños son muy crueles. Llegan y las largan nomás. Entonces, yo voy a ser bien honesto, a mí me preocupa el discurso anti-homosexualidad de un sector evangélico que a veces es muy fuerte al interior de sus iglesias o de sus hogares, de sus casas, y los niños escuchan eso. Sí, eso es Y cierto. si son niños pequeños y llegan a la escuela y tienen un compañerito, una compañerita trans o lesbiana o gay, le van a hacer bullying en el sentido que lo van a empezar a molestar y le van a empezar a decir quizás qué cosa, porque es lo que escucharon en su casa. Es interesante lo que planteas porque finalmente tiene mucho que ver con educación cívica, ¿no? Nosotros asociamos como con la educación cívica a, qué sé yo, saberse parte de la historia republicana, las leyes vigentes o algo por el estilo. Y en verdad el civismo tiene que ver con esta, por un lado, valoración explícita de la diversidad que constituye nuestro país en todos los ámbitos y aprender a relacionarse con esa diversidad. Claro, claro que sí. Ahora, fíjate que dentro de las cosas buenas que yo rescato de la Constitución, y como todas las cosas, tienen su lado positivo y su lado negativo. Pero el hecho de que explícitamente declare que Chile es un Estado laico va más allá de lo que era la separación Iglesia-Estado. Ah, bien. Va mucho más allá. Porque eso significa que, y lo declara así el artículo 9, ¿ya? Porque dice que respete y garantiza la libertad de religión. Entonces, cuando existe este miedo y este temor de que va a haber una persecución hacia las iglesias, tanto católica, evangélica, protestante, ortodoxa, van a perseguir a las iglesias,
eso no es así porque la Constitución es explícita en decir que el Estado garantiza la libertad de religión. Y agrega algo más que no estaba antes, y es las creencias espirituales. Claro, sí, se aparece Eso aquí. es el artículo 67. No, el No, es el artículo artículo 9. 9. El artículo 9. Ah, en el 9. Claro, Es que entonces, el 67 habla algo parecido de la también, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. claro, Claro. por eso, por eso yo digo que el tema de cómo quedó la redacción se repite en muchos conceptos, en muchos artículos, Sí. en otros artículos, o están dentro de otros artículos, bueno, como profe de lenguaje, yo lo hubiese achicado todo más. Pero fíjate qué interesante eso que agrega lo de creencias espirituales, porque habla ahora de espiritualidad, entonces la Constitución reconoce también otras espiritualidades. Yo desde mi punto de fe puedo decir, bueno, la relación correcta con Dios y con la fe es a través de Jesucristo, esa es mi convicción. Pero tengo que entender que hay gentes que viven otras formas de ver su espiritualidad. Yo puedo no estar de acuerdo, no compartirla o no creer en ella, pero tengo que decir, bueno, es lo que creen y la Constitución tiene que garantizarles también a ellos la libertad de sus creencias espirituales. ¿Ya? Y fíjate que ¿cuál es el temor de algunos, de ciertos sectores? Y es que al decir que es un Estado laico, entonces ya se va a sacar todo lo que tenga que ver y peligran algunas instituciones que están al interior del Estado, ¿ya? Y que, por eso yo digo, lo de la separación iglesia-Estado era hasta por ahí nomás, que están al interior del Estado y que no podrían estar, o algunas prácticas que no tendrían que estar. Entonces, a algunos les preocupa, dicen, bueno, con esto ahora, ya al comenzar una sesión del Senado o de la Cámara de Diputados, no van a poder decir, tocar la campanilla y decir, en el nombre de Dios se abre la sesión. Claro. ¿Ya? Y efectivamente, porque como somos un Estado laico que garantiza la libertad de creencias, si quisiéramos ahora iniciar una sesión, tendrían que decir en el nombre de Dios judeo-cristiano, en el nombre de Thor, en el nombre de, no sé, pues Neque Cheyenne, hasta en el nombre de Maradona, iniciamos la sesión. No se puede. ¿Sí? No se puede. O el temor, por ejemplo, de que se vaya a eliminar la enseñanza de religión en el sistema escolar, ¿ya? En los colegios públicos, ¿ya? En los colegios confesionales eso está garantizado, ¿ya? Porque es un proyecto educativo y se van a aplicar los proyectos educativos. Pero el tema de las clases en la educación pública, las clases de religión, el temor que hay es que tendrían que se van a eliminar. ¿Ya? Ahora, aquí hablo desde la vereda de mi trasfondo evangélico, que es bautista. Nosotros fuimos los últimos que defendimos el tema de la no enseñanza de religión en el sistema escolar. Porque al Estado no le corresponde pagar o financiar la educación religiosa. ¿Ya? Y un pastor ya anciano, cuando él murió, ahí se cayó la bandera, ¿cierto?, de defender ese principio de separación iglesia-Estado. Entonces, claro, ese es el temor que hay. Pero frente a la libertad de religión y de creencias, tendría que enseñarse cualquier otro tipo de religión, tendría que estar abierta a los estudiantes, a que tomaran, no sé, pues, clase de hinduismo, de islamismo, no sé, pues de religiosidad mapuche, es decir, y eso sería imposible para el sistema escolar. Bueno, de hecho, hoy en día un estudiante es suficiente que declare que no quiere tener clase de religión y no puede obligársela a estar en una clase de religión. Sí.
incluso Y también hay incluso en colegios colegios confesionales. que optan por, en esas clases de religión, enseñar valores. Por ejemplo, en el colegio en el que estoy yo, se hacen clases de valores, en vez Claro, de la supuesta religión que se hacía antiguamente. claro. Mire, Quería, por ahí quería hay un agregar, grupo, disculpa ¿sí? Marcelo, es que no quiero que se me vaya esto tampoco, quería agregar que eh, ya lo hemos experimentado en otras conversaciones, que la norma igual es bueno también ir agregando como una mirada más integral en el sentido de que una norma por sí sola no nos va a dar toda la riqueza, sino que también está siendo apoyada por otras normas, ¿no? Dentro de la Claro, misma Constitución. Y aquí, por ejemplo, respecto de la discriminación y el miedo que podrían sufrir los creyentes en términos de que fueran perseguidos o que fueran discriminados, ¿no? Dice que está prohibida toda discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad, sexo, edad, características sexuales, identidad, expresión de género, religión o creencia, raza o pertenencia a algún pueblo originario o tribal, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, ya sea por clase social, ruralidad, situación migratoria. Es decir, hay Artículo bueno, conciencia de que, 25. de que una cosa no puede leerse aisladamente. Entonces, exactamente, efectivamente acá, y garantiza ahí que por la creencia religiosa no podrá ser discriminado. exactamente. Exacto. Es una garantía. Ahora, una de las preocupaciones que hay es con respecto a que en el artículo 9 dice que el Estado podrá ejercer el reconocimiento y el libre ejercicio, pero dice que no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. ¿Qué significa eso? Que una religión no puede tener, ¿cierto?, dentro de su ejercicio, estar por sobre la Constitución. Eso es para todo el mundo. O sea, nadie puede estar por encima de la Constitución. Ahí yo creo que nos estaríamos resguardando, de hecho, de la posibilidad de tener sectas, que Chile no ha estado exento de varias sectas Claro, que, claro, que refugiándose en el derecho de la libertad de expresión, de religión y de conciencia, han montado estos lugares que terminan siendo lugares que en donde el Estado desaparece, digámoslo así, y están por encima del Estado. bueno, cualquier secta destructiva no podría estar dentro de esto porque estaría por sobre la Constitución, se atenta contra la libertad de las personas, la integridad, etcétera, etcétera, ni tampoco por sobre la ley. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Que según esto, a la iglesia se les va a imponer el tener que aceptar, y se limitan se limita a 4 temas. El tema de tener que aceptar el aborto libre, el tema de que los padres no tendrán el derecho preferencial en la educación de los hijos, el tema de la educación sexual integral, y el tema en educación, el sostenimiento de los colegios confesionales. ¿Ya? Ese es un temor que, digamos, que se ha transmitido. Digamos, como los 4 grandes peros para un sector evangélico votar rechazo. Sí. Yo creo que sobre todo lo que se refiere a todo lo que se refiere al derecho preferencial de los padres por la educación de sus hijos y todo lo que hace referencia a la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ahí vamos a tener también harto que conversar juntos, porque me parece que a mí que la comprensión del civismo, más allá de estar a favor o no de una norma, creo que hay que conversar también sobre los derechos de los niños. Y ese es otro espacio en donde también, al igual que con el derecho humano universal por la libertad religiosa,
que a muchos lo ven como una especie de ya a regañadientes, eh, siento que muchos de nosotros como adultos vemos en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes también una cosa como muy poco seria, que es casi como, ya démosle en el gusto, y no le temamos el peso de que realmente se trata de la consagración de sus derechos y que están Mm, elaborados en torno a la conciencia de la persona desde la infancia, sus derechos y, y el trabajo maravilloso o también destructivo que pueden hacer los adultos que están a cargo de esos niños. Y no me refiero mm, solamente a los padres, estoy hablando de todos los adultos que están co-criando nuestros niños, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí sí, no nos hemos sentado a conversar sobre eso, porque normalmente siempre lo hacemos es conversaciones entre adultos. Bueno, pero ¿y los derechos de los niños? O sea, yo tengo mm, derecho a permitir que por, qué sé yo, mi derecho a la preferente a la educación me permite, por ejemplo, a mí darle un coscorrón a un hijo para que aprenda, por ejemplo, por ponerlo de mm, una forma bien sencilla, ¿no? ¿Dónde están los límites también de esos derechos? claro, claro. ¿Es sano Eh, que un niño sea, qué sé yo, obligado a escribir con la derecha como hacían con los niños que tenían tendencia de la mano izquierda? Lo hacían antes. Ah, no, pero es Mm. que, y le amarraban la mano mm, ¿Dónde están los derechos de ese niño? Mm. Por ponerlo, solo por poner ejemplos bien, que claro, que en este contexto no tienen, a nadie se le ocurriría, yo creo, obligar o forzar a un niño a utilizar la derecha cuando es zurdo. Es zurdo. Pero hay muchas cosas que a nivel muy delicado nos pasamos por de largo, porque estamos acostumbrados a verlo desde nuestra mirada más adulta, ¿no? Más de adulto. claro, claro. Mm. Eh, Sí. yo creo que esto tiene su origen en el concepto de autonomía progresiva, Ujú. ¿ya? Entonces, el temor que hay es que, bueno, ahora los papás no van a poder, van a perder la tuición sobre sus hijos y el Estado se los va a poder quitar y educar a ellos, ¿cierto? Pero, ojo, que está hablando de vulneración de derechos. Yo Mm. creo que es mucho más allá que un coscorrón, Sí, po. es mucho más que eso. Ujú. ¿Ya? Si bien yo no soy partidario del castigo físico para criar o educar a un niño o una niña, eh, yo creo que eso es lo de menos, es decir, un coscorrón no es eh, en sí una vulneración de derechos. Ujú. ¿Ya? Yo creo que es algo mucho más complejo. Va el de imponer o el de desatender, el no Desatender. tener cuidado del niño, Ujú. ¿ya? Y si ese rol no lo están cumpliendo hoy en día los padres, eh, hay que pensar que tenemos más de un 50% de familias, me dijeron que tenía otro nombre que bien se decía familias disfuncionales. Se me olvidó cuál era, cómo se llama hoy en día. Eh, pero tenemos más del 50% de familias disfuncionales. ¿Ya? Mamás que crían solas a sus hijos. Y está también aumentando la cantidad de papás que se están haciendo cargo de la crianza de sus hijos. Sí. Y Y, yo y, podría y también agregar a eso que está aumentando la cantidad de adultos que están colaborando con la crianza de niños, también, pues, también. que Entonces, no son claro, los papás directamente, digámoslo así. claro, entonces cuando esos niños quedan desprotegidos, que no velan por su bienestar físico, emocional, espiritual incluso, obviamente que ahí hay vulneración de derechos. Pero para quien esté cumpliendo bien su rol de padre o de madre, eh, bueno, esto no afecta en nada.
no afecta en nada. Ahora, el tema de la autonomía progresiva, eso es una cuestión, pero de orden lógico y natural. O sea, va desde habilidades que son progresivos y que son autónomos. Cuando yo le enseñé a andar a mi hija, al principio la iba filmando hasta que la soltaba de poquitito y la volvía a tomar, y a veces caía sentadita, hasta que ella ya se paró sola y aprendió a caminar sola. Pero a las 2 semanas, 3 semanas, yo no la paré para que empezara a caminar, porque todavía físicamente no estaba preparada. Cerca del año recién ya se podía parar, hasta que aprendió a caminar y después no había quien la parara. O con mi hijo para que aprendiera a andar en bicicleta. Ahí afirmándole, ¿cierto?, del sillín, corriendo detrás de él hasta que agarrara equilibrio, ¿cierto?, y aprendiera a andar solo en bicicleta. Incluso en temas de fe. También eso es progresivo, claro, y uno tiene una autonomía. Mira, yo le voy a contar una experiencia personal. Mi papá era católico, muy católico, y él nos llevaba a misa cuando niños, el día domingo, junto con mis hermanos, los tres, peinaditos, ¿cierto? Partíamos a misa a mediodía el día domingo. Y ya más o menos cuando entramos en la preadolescencia, él se dio cuenta que estábamos medio aburridos, lateados en misa, y habíamos empezado a dar jugo ya. Entonces llegamos a la casa y él dijo, ustedes ya están grandes. De ahora en adelante yo no los voy a llevar obligados a misa. El que quiera venir conmigo el día domingo, me acompaña. Es decir, él nos llevó hasta una edad en la que nosotros necesitábamos vivir esa experiencia, pero él se dio cuenta que había un punto, un momento, autonomía. Llegó una edad en que él se dio cuenta que nosotros teníamos que decidir por nosotros mismos si queríamos ir o no a misa. Mis hermanos lo siguieron acompañando un tiempo más, yo al otro domingo ya no fui más, y no fui nunca más. Y de ahí para adelante ya me declaré agnóstico, después ateo, di una vuelta larga hasta que... hasta que llegó a ser hasta que hubo un punto en que... Así es, hasta que hubo un punto en que buscaba un sentido, un propósito para mi vida, y ahí tengo un encuentro de fe, una vivencia, yo le llamo una vivencia de fe, y tengo un encuentro con Jesucristo. Y entonces, pero en el fondo eso es autonomía progresiva. No es que te van a quitar los hijos o que los hijos van a hacer lo que ellos quieran. No es así. Y quiero agregarle a eso algo que me hace poner esos emoticones, ¿eh? Porque tiene mucho que ver con lo que este filtro que está aquí, tiene mucho que ver con lo que tú nos acabas de contar, Marcelo, que es algo que me parece maravilloso lo que acabas de contar, y que empalma con el artículo 67 que mencionaba la Dani en el apartado 3. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. O sea... Oh, igual tengo, mira. Ah, también, ¿viste? Este artículo nos llena así de amor. Porque, pucha, de verdad yo creo que necesitamos seguir conversando sobre esto. Sí. Y vuelvo a insistir, no por una cuestión de adherencia o no a la religión, sino en el entendido de que es un derecho que tenemos, bueno, que el que quiere lo ejerce, ¿cierto? Y para quienes lo ejercen, nosotros tenemos que tener una actitud de acercamiento y de comprensión distinta, si es que a nosotros no nos interesa nomás, pero porque además, como decías tú al inicio, forma parte de la actitud cívica de convivir con las diferencias, con la diversidad y las diferencias. Sí, sí. Fíjate que yo lamento que en el artículo sobre de educación, que a ver, es el artículo el 35 de educación, en el tercer punto, hayan dejado fuera la dimensión espiritual. No la religiosa, sino que mucho más amplia la espiritual, porque ahí habla de los fines. ¿Como principio? Claro, como los fines habla de la educación, la construcción del bien común, la justicia social,
el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación. Es decir, va a ser rol de la educación, educar para la no discriminación, así como la adquisición de conocimiento, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando, dice, sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. Y yo eché de menos que ahí la palabra espiritual. Si estaba consagrado en los otros artículos anteriores, también en materia de educación tendría que haber ido esa dimensión. ¿Ya? Yo creo que no se puede separar. Sí, yo ahí te encuentro razón. Aunque vuelvo a insistir que la lectura como armónica nos podría ayudar, pero sí, puede ser que también haya ahí sobre todo por el punto 2, ¿no? Que es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sí, me parece que buen punto y podemos hacer esfuerzos para que la legislatura lo tome en consideración cuando se tenga que implementar la nueva constitución. Con la ley. Vamos a luchar para que también se incorpore la espiritualidad en su dimensión, no voy a decir científica para que no nos reten, pero como parte de los estudios que tienen que ver con el ser humano en su integralidad. El aloje 2.0. Sí. Oye, ya estamos en la hora. Yo sé que nos quedó mucho por conversar. Sí, tratamos igual de poder abordarlo así bien generalmente. Pero súper buena la conversación. Por ahí habían unos mensajes que nos pusieron súper buena la conversación. Sí. Habían hartas personas mirando en Facebook. Habían hartas personas mirando en Facebook y también hubieron varias personas que se unieron acá en Instagram, así que esperemos que hayan podido escuchar, ¿cierto? Si tenían alguna duda, a lo mejor algo les pudo haber quedado ahí, generado algo, y si no, bueno, vamos a volver de todas formas, por supuesto, vamos a volver a conversar, pero nos quedó el tema del aborto, el tema de la educación voy a subir el... Sí, ahí hay que... Se levantó una fake news respecto de ese punto que quizás podríamos volver a conversar si te interesa, Marcelo, porque la verdad es que a mí me sorprendió el nivel de distorsión que se le dio a esa norma. Sí. Podríamos hacerlo en el próximo capítulo. Antes que termine, a mí me gustaría... El próximo capítulo con Víctor Rey, ahí estamos, para que seamos un poquito más. Oye, mira, a mí me gustaría decir lo siguiente, y es lean la Constitución, léanla. Por último, lean aquellos capítulos o temas que les interesa en lo particular, ¿ya? Porque hay temas que en realidad uno no lo entiende mucho. Yo la leí completa, pero me he enfocado en temas que son de mi interés. Me interesaba obviamente el tema de cómo venía el tema religioso y el tema de educación, pero hay que leerla y escuchar distintas voces, distintas opiniones, ¿ya? Con respeto escuchar las posturas contrarias en algunos puntos, pero también tener otra opinión y otra mirada, y luego votar en conciencia, en libertad y en conciencia, ¿ya? Sobre todo para el mundo cristiano evangélico protestante, que no sea alguien que te diga y que cualifique tu condición de cristiano si votas apruebo o votas rechazo, ¿ya? Sino que cada uno vote en libertad de conciencia. Exacto, tú lo has dicho, Marcelo. Te agradezco, Marcelo, que hayas accedido a conversar, de verdad, miles de gracias. Era justo y necesario poder conversar sobre este tema, así que de verdad, miles de gracias. Sí. Y el próximo martes, para los que no están,
para los que nos están viendo el próximo martes a las 7 vamos a estar de nuevo conversando con los concejales de Pedro Aguirre Cerda, y después el miércoles vamos a ver si me resulta con lo de Víctor Rey. En una de esas, Marcelo, te podemos tener de nuevo y seguir con el tema de la religión, o ahí vemos qué sucede durante la semana. ¿Ya? Oye, y el Pero tema muchas de la gracias, ESI. Isaac. El tema de la ESI. ¿Cómo? El tema de la educación sexual integral podríamos tratarlo así como súper puntual, creo yo. Por supuesto. ¿Ya? Sería interesante. Sí, no hay problema. Ya, muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos pronto. Que estés bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. 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 Chao.